Cambiar el pasado, bien interesante. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí congregados en tu nombre, Señor, con un corazón dispuesto a ser edificado, Señor, a alabarte, a glorificarte y a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que todo lo enseñado el día de hoy, Señor, lo predicado sea conforme a tu voluntad, Señor, que tú me uses, Señor, como instrumento tuyo para predicar tu palabra, Señor, el Evangelio. Que todos mis hermanos sean edificados, Señor, y bendecidos por ti y por tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El primer servicio me gusta mucho porque es un servicio muy íntimo. Si ustedes ven, no somos más de 10 personas. De hecho, tan íntimo que la semana pasada me dijo el pastor Gregory que subiera la voz porque estaba hablando muy bajito, pero es porque lo sentía como muy íntimo, ¿no? El segundo viene ya demasiada gente. Y le doy gracias a Dios porque todos los temas de la palabra de Dios nos llevan a Jesucristo. Todos los libros, desde el primero de Génesis hasta el Apocalipsis, nos llevan a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y todas las prédicas que se predican acá en nuestra Iglesia Bíblica del Este son de sana doctrina y solo se habla de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Gregory nos estuvo predicando hace un par de semanas sobre el tiempo. Sobre el tiempo, me acuerdo de ese título, el Cronos y el Kairos. Y él se basó en un versículo, Efesios 5, 16 y 17, que quiero traerlo a relevancia de nuevo. Muy importante este versículo, porque nos deja dos enseñanzas sumamente importantes. Efesios 5, 16 y 17. Dice la palabra de Dios mientras mi hermana lo coloca en pantalla. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Totalmente cierto, y digamos que de esta primera parte nos dio una excelente prédica el pastor Gregory. Después el 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso, hermano, es lo que quiero que durante la prédica del día de hoy estemos recordando, que debemos no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, nosotros debemos estar atentos a cuál es la voluntad del Señor para nosotros, no cuál es la voluntad de nosotros sobre nosotros, ¿ok? Y ahí es donde a veces empiezan conflictos y choques entre lo que yo pienso, nuestro ego, como yo entiendo y comprendo la palabra de Dios a mi manera, y lo que de verdad el Señor quiere para nosotros, que es su voluntad. Entonces, bien, ¿qué nos enseñó el pastor Gregory? En dos puntos relevantes. A estar atentos a qué estoy haciendo con mi tiempo en el tiempo presente. ¿A qué le dedico mi tiempo? Si se me está yendo en cosas banales, si le estoy dedicando mi tiempo a alabar y glorificar al Señor, a cosas que me edifiquen, o por el contrario, a cosas que me alejen del Señor. Y también nos enseñó sobre la planificación del futuro, ¿ok? Cómo planifico el tiempo, cómo planifico mis actividades para que mis días, mis meses y mis años siguientes, pues, sean de bendición, buscando siempre la palabra del Señor. Entonces conversamos sobre el presente y sobre el futuro. Pero ¿qué hay sobre el pasado? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer sobre el pasado? Porque bueno, lo pasado ya pasó, digámoslo así. ¿Qué puedo hacer yo sobre el pasado? Pues nosotros sinceramente ya lo hecho está. Pero para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces indudablemente nosotros en nuestra comprensión hay cosas que no vamos a ni siquiera entender. O sea, no vale la pena ni que hagamos el esfuerzo en entender ciertas cosas. Pero nuestro Señor es todopoderoso y todo lo puede. Predicamos también en días pasados sobre las pruebas. La importancia de la prueba
porque en la prueba nos acercamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. A veces nuestro Señor nos pone en esa barca donde va a suceder una prueba. ¿Para qué? Para glorificarse y para que nosotros entendamos que no tenemos control absolutamente de nada y que en la prueba andamos todos corriendo ahí sí buscando a nuestro Señor Jesucristo hincados de rodillas y pidiéndole a Él, porque sin prueba sentiríamos que somos, bueno, todopoderosos nosotros y que no necesitamos de nada porque tenemos todo resuelto. ¿Ok? Hay un punto interesante con las pruebas. Las pruebas, todos hemos superado pruebas en algún momento en nuestro pasado y todos hemos salido victoriosos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esas pruebas han marcado nuestro carácter, han marcado quiénes somos hoy en día, quienes han superado pruebas fuertes, han tenido cambios de vida y no son los mismos, salen fortalecidos. Y después le viene otra prueba y dicen, no, ya va, pero yo ya superé esta prueba, el Señor Jesucristo me va a apoyar para superar esta otra prueba. Y eso va moldeando tu carácter. Y en la medida de que tu carácter se va moldeando, pues va adquiriendo un poco más de sabiduría. Y esa sabiduría tú la pones al servicio tuyo y también al servicio de tus hermanos. Entonces, ese pasado que te ha forjado a ti como hombre de bien, como mujer de bien, como caballero que estás hoy en la iglesia, como dama que estás hoy en la iglesia, ha sido muy importante. El pasado y todas las personas que influyeron positivo o negativamente en ti, te marcaron también en tu carácter. Estuve leyendo, hermanos, ya de manera de ejemplificar la prédica, un reportaje en la BBC. A mí me gusta leer mucho la BBC. Hay un reportaje que todavía está disponible en su página web que se llama así: tú puedes ser un jefe terrible cuando eres tu propio jefe. Así se llama el reportaje de la BBC. Puedes ser un jefe terrible cuando tú eres tu propio jefe. ¿De qué iba el reportaje? Durante pandemia, muchas personas renunciaron a su trabajo y empezaron a trabajar en emprendimientos, ¿verdad? Eso fue a nivel mundial, ¿ok? Y en Venezuela se marcó mucho también. Mucha gente, mira, no hay trabajo, bien sea porque renunciaron o porque las empresas cerraron, pues no había otra opción. Había que hacer algo para sobrevivir. Entonces muchos empezaron a trabajar por su cuenta. De hecho, la empresa inmobiliaria donde yo trabajo, los asesores no son empleados, son básicamente emprendedores dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que uno les vende? Vas a administrar tu tiempo a tu manera, ¿verdad? No vas a tener un jefe, no vas a tener un horario, pero tú administras tu tiempo. Es decir, tú eres libre de hacer con tu tiempo lo que tú quieras y cumples con estas actividades para que trabajes. Allí empieza el tema. Es bueno en principio. En principio es, oye, no voy a cumplir horario. Qué chévere, ¿ok? Qué bueno. Pero hay una equivocación entre no voy a cumplir horario y voy a trabajar menos. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque ¿qué sucede generalmente? Ese emprendedor termina trabajando más. De hecho, termina trabajando muchísimas más horas de lo que trabajaría bajo un trabajo normal. Y entonces el reportaje que te dice, ya lo analiza desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué sucede eso? Bueno, primero, porque tú tienes entonces la libertad de escoger cómo vas a gastar tu tiempo. Pero empiezas a determinar, indudablemente, que el tiempo es dinero. Entre más tiempo trabajas, en teoría, vas a producir más. Si yo les pregunto cuál es el salario mínimo en Estados Unidos, ustedes por referencia pueden haber escuchado $8 la hora. Allá se maneja así, por hora. Eso es aquí que se maneja mensual, que son no sé cuántos dólares en toda Latinoamérica, un promedio entre $200 y $300 al mes, o $500 en algunos países. Pero en Estados Unidos el asunto es por hora, $8 la hora. Entonces empiezan, el que está bajo su jefe, bueno, yo trabajo tantas horas, cobro tanto. Pero el que es su propio jefe dice, oye, pero ya va, si no hay un horario, entonces yo tengo muchas actividades y si trabajo más, en teoría voy a ganar más. Entonces, ¿qué nos decía el pastor Gregory en la prédica? Oye, uno debería tener 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, 8 horas de recreación o para dedicarle tiempo al Señor. Es un espacio que son 8 horas tuyas. Bueno, generalmente en este episodio se pierde,
porque esas 8 horas tuyas, más como 4 que le quitas al sueño, tú empiezas puro a trabajar, porque tienes muchas actividades, tienes lo que es el producto, lo que es la comercialización, lo que es mucho trabajo. De hecho, el mismo periodista dice que mientras él estaba escribiendo el reportaje, su familia estaba en un parque disfrutando del sol en Canadá, él vive en Canadá. O sea, la familia estaba disfrutando del sol, de las maravillas de Dios, y él estaba trabajando. O sea, ni él mismo se escapó del estudio que estaba haciendo. ¿Ok? Y hay otro efecto psicológico que sucede en estas situaciones, que la persona piensa que nunca está haciendo lo suficiente. Es un efecto psicológico que nunca se ven saciados, siempre dicen, oye, podría estar haciendo más. Y en ese podría estar haciendo más, el tiempo de ocio, el tiempo de dedicarle al Señor, lo ven como un desperdicio. Oye, en vez de estar aquí 2 horas leyendo la palabra, debería estar buscando clientes, ¿no? Cosas así. Entonces, todo el tiempo que debería ser de edificación, tú te sientes mal y te sientes miserable por eso. ¿Por qué sucede eso? Porque tú eres tu propio jefe. Y resulta que hay un tema psicológico que dice que nosotros tendemos a ser más estrictos y más fuertes y más duros con nosotros mismos de lo que seríamos con otra persona. Si yo tuviese un empleado, yo no le diría que trabajara igual de duro que yo. Yo le respetaría sus 8 horas de trabajo y le diría, no vale, a descansar, tienes que descansar. Pero cuando es uno mismo con uno mismo, uno dice, no vale, yo aguanto más. Trabajé 8 horas, yo aguanto más, déjame darle 4, déjame comerme aquí un sanduchito, una galleta y sigo. Porque uno tiende a ser más duro con uno mismo, ¿ok? Allí se ve gráficamente en ese ejemplo laboral. Pero ¿qué dice la Biblia sobre ser más duros nosotros que nuestro jefe? ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es la cabeza de nuestro hogar, de la iglesia? Dios, Jesucristo. Entonces hay momentos en donde uno tiende a ser más estricto que Jesucristo. No, no debería ser. Porque ¿qué estábamos viendo ahora en Efesios? Que se haga la voluntad del Señor, no mi voluntad. O sea, los criterios de nuestro Señor Jesucristo, no lo que yo considero que es suficiente o no, sino los de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, Salmo 103, Salmo 103, del 8 al 12, así es. Salmo 103, del 8 al 12. Y vamos a leerlo al estilo que nos ha enseñado el pastor Engelbert. Del 8 al 12, donde hay un signo de puntuación, hacemos el cambio. Empiezo yo. Misericordioso y clemente es Jehová, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque con la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, algunas veces uno lee salmos, uno lee porciones de la palabra de Dios y uno no entiende qué dice ahí. ¿Verdad? No me digan que soy el único que le pasa. Hay veces que uno lee y uno, bueno, de repente entiende una parte y la otra no la entiende y a veces uno sigue de largo. Uno se para y dice, ya va, ¿qué quiere decir esto? Porque el vocabulario, la traducción, no hablamos griego y bueno, a veces se nos van algunas cosas. Pero vamos entonces a desmenuzar este versículo de la palabra. ¿Qué dice? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué te está queriendo decir? Que Dios es misericordioso, es clemente, que para enojarse demora bastante, o sea, no sé, no es de esa gente amargada que se molesta por todo, no, o sea, para que se moleste cuesta, y aparte es grande en misericordia, o sea, es misericordioso, o sea,
¿No han visto ustedes a alguien? La persona más misericordiosa que ustedes han visto es un bebé al lado de nuestro Señor Jesucristo en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Es decir, que cuando usted comete una rebelión, un pecado, de esos que Dios dice, oye, se enojó, se molestó, pero ¿qué dice? Eso no es para siempre. Eso no es para siempre. ¿Ok? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie lanzó ninguna piedra allí. Y como dice el dicho popular, todos tenemos rabo de paja. Todos hemos pecado, hermanos. No hay duda allí. Pero Dios, ¿qué dice? Que no nos paga conforme a nuestros pecados. Es decir, Él no nos paga conforme a lo que hacemos o lo que no hacemos. Él nos paga conforme a ¿qué? A su misericordia. Y fíjense estos dos que me gustan muchísimo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Punto importante, sobre los que le temen, sobre sus hijos, ¿verdad? Y cuán grande engrandeció su misericordia. Bueno, desde la tierra hasta el cielo. Eso es infinito. La misericordia de Dios es infinita. Y aquí viene una perla, el 12. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué son nuestras rebeliones? Nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Lo hizo alejar. ¿A qué distancia? ¿Dónde está el oriente del occidente? ¿Dónde es eso? Bien lejos. Bien lejos. Infinito también. O sea, tú estás en el oriente y gracias a Dios tu pecado está en el occidente. Lejos, hermano. Eso es lejos. O sea, tu pecado está bien lejos de ti. Gracias a que Jesucristo dio su vida en la cruz. Y gracias a su sangre fuimos perdonados. Entonces, partiendo de esos hechos, partiendo primero de que debemos estar atentos, ¿es a qué? A la voluntad del Señor. Atentos a que nuestro Señor es misericordioso y que a través de nuestro Señor Jesucristo nuestro pecado está en el oriente y nosotros estamos en el occidente. ¿Vamos entendiendo cuál es la voluntad del Señor? ¿Vamos entendiendo qué es lo que quiere decirnos con su misericordia, con su cuidado, con su perdón? Entonces, hermano, la pregunta es, bueno, es una pregunta retórica. Si alguna vez tú has cometido un error en el pasado, un pecado, sea leve, sea mediano o sea muy fuerte. Pecado de esos que uno dice, wow, pequé. La segunda pregunta es, ¿por cuántos de esos pecados o por cuántos de esas faltas tú aún tienes esa carga encima? Tú aún no te has perdonado, tú aún te sigues culpando por esa falla, por esa equivocación. ¿Por cuánto de esas fallas tú aún te sigues culpando, mi hermano? Y vives con esa carga. ¿No estarás siendo tú más estricto que nuestro Señor Jesucristo? Contigo mismo. Y te sigues culpando y sigues cargando con eso por el resto de tu vida. Eso es muy peligroso, hermano, porque el enemigo utiliza muchas artimañas y muchas formas para alejarte de Dios. Y una de esas formas va a ser tu pasado. El enemigo va a utilizar tu pasado para alejarte de Dios. El tú cargar con esas culpas y no someterte a la voluntad del Señor, que es su misericordia y su amor, va a traer problemas. ¿Qué problemas va a traer? Primero, una culpa. La culpa en principio no es mala. Es bueno que nos sentamos culpables cuando hacemos algo malo. El tema es que tú te sometas a Dios, que tú te sientas mal por el pecado, que entiendas que el Señor te perdone, pero que tú continúes con esa culpa por muchísimo tiempo. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Un resentimiento. Empiezas a vivir una vida de resentimiento, de culpa. A veces por errores tuyos, a veces por errores de otras personas que te afectaron.
Y entonces tenemos personas resentidas, personas que viven en una amargura eterna, personas que viven en ira todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de perdonarse a ellos mismos. ¿Qué trae como consecuencia una persona amargada, que vive en odio? ¿Qué trae como consecuencia? Que nadie quiere estar con esa persona. Trae como consecuencia aislamiento. Trae como consecuencia destrucción de la familia, de sus relaciones con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. Una persona que nadie soporta, sinceramente. Trae inestabilidad laboral. Trae muchos problemas psicológicos, digámoslo así. Trae otro problema que es el desmerecimiento. No siento que soy merecedor de la misericordia y del amor de Dios. Siento que esto que hice no me lo perdono y Dios no me lo perdona. Muchas personas razonan de esa manera, hermanos. Y es un pensamiento equivocado. Porque no estás viendo la bendición de Dios, sino que te estás enfocando en lo malo, en lo que el enemigo quiere que te enfoques, que es tu pasado. Hay en psicología también algo que se llama el complejo del impostor. ¿Qué es ese complejo del impostor? Cuando tú sientes que tú no mereces algo. Entonces tú dices, oye, soy cristiano, pero no, siento que soy un falso, un hipócrita aquí reunido en la iglesia orando porque yo hice tal y tal cosa y no me lo merezco. Ese complejo del impostor es muy peligroso porque Jesucristo no nos dice eso. Jesucristo nos dice, mi misericordia es del tamaño de aquí al infinito, al cielo, y tu pecado ahora está muy alejado de ti. Entonces, ¿lo entiendes, hermano? La bendición que te está dando nuestro Señor Jesucristo. La solución, ya la he repetido una y muchísimas veces, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Bueno, y lo vimos la semana pasada y nos lo narró el pastor Engelbert, cuando el paralítico logra con sus amigos llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo cuando la ve? Por su fe, tus pecados son perdonados. Antes de sanarlo, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. No sabemos qué pecados tendría él, pero todos tenemos pecados, pero fue lo primero que le dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reafirmar esta idea en Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Hermanos, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo somos justificados de nuestros pecados. Eso, no hay otra manera de justificarse. En la ley lo intentaron y no pudieron. Y hay muchísimas corrientes en el mundo que te llaman a un perdón de los pecados por vías alternas, por vías de la ciencia, por vías de la psicología, por muchas vías. Una de las mayores enfermedades que hay hoy en día en la sociedad y sobre todo en los jóvenes es la depresión. Para la depresión hay una cantidad increíble de personas que se están suicidando en todo el mundo, ¿ok? Y muchas de esas cosas tienen que ver porque no conocen la misericordia del Señor Jesucristo. Porque entonces todo recae en ellos, en las psicologías, en tu análisis psiquiátrico, y al final estás solo con el psicólogo y solo con los medicamentos que te envían. Pero ¿de dónde está nuestro Señor Jesucristo? Y muchas de esas personas, nadie les ha predicado del amor de Dios, de su gracia, sino que tienen que resolver el problema, semejante problema, ellos solos, con algunas herramientas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces cuando somos conscientes de que hemos pecado, como cuando somos conscientes de que hemos errado en nuestro pasado? La respuesta está en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bautizar. ¿Qué hacemos con el bautizar? Bautizarnos, vamos a dar testimonio de que vamos a morir ese viejo hombre y van a ser un nuevo hombre. Generalmente lo vemos siempre enfocado hacia el futuro. Nace el nuevo hombre, eres una nueva criatura, vas a dar un nuevo testimonio y te vas a alejar del pasado. Pero cuando simbólicamente estamos haciendo que muere el viejo hombre, es que también muere tu pasado, hermano. Tienes que internalizar que tus pecados te fueron perdonados y que no tienes que cargar más con esa carga. Ya fuiste perdonado, ya suéltalos en esa agua que está allí quedó. Y eso no va a volver. Eso no vuelve jamás porque Jesucristo lo olvida. Dice la palabra de Dios también que pone nuestros pecados en el fondo del mar. Y Él no los va a ir a sacar allí más nunca, hermano. Eso ya pasó. Hay que hacer algo más para que Jesucristo nos perdone. Entonces vamos a Hebreos 17. Hebreos, oye, no tengo el capítulo, no sé si alguien me añade, pero yo lo voy a leer aquí. Dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Es decir, la ofrenda ya la hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por nosotros. No hay más nada que la palabra de Dios me diga que yo tenga que hacer. Ni siquiera me dice que yo deba resarcir ese daño. Si uno lo quiere resarcir, bueno, es una bendición, bienvenido sea. Pero es que hay veces que no hay forma como resarcir un daño. Yo les comenté la semana pasada, creo que se los comenté aquí a ustedes, de un testimonio de un corredor de seguros que tenía 30 años que se suicidó. Entonces yo le digo, es que la palabra de Dios no te dice que tú debas resarcir nada. Es decir, si él cometió esa falta, claro, él seguramente se arrepintió sin conocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él seguramente se sintió muy mal porque habría obrado mal, había tomado dinero que no le correspondía de los clientes y se lo agarró para él. Seguramente es que algunas veces no es por justificarlo, pero no es gente que quiera hacer daño, sino que en una necesidad tomar un poco, otro poco, el hueco se va haciendo cada vez más grande y luego no hay cómo salirse de allí. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Arrepiéntete ante nuestro Señor Jesucristo, pero no te está obligando a que tú devuelvas nada, porque si humanamente no puedes. Entonces, indudablemente, ¿qué hizo Él? Fue mucho más estricto que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo fue al juicio, Él mismo fue el juez, Él mismo se dio su veredicto y Él mismo fue mucho más estricto de lo que nos dice la palabra de Dios, que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo cuando le estaba dando el ejemplo a mi esposa, no se lo di con este ejemplo, pero le dices que Dios no te dice que tú resarzas. Y ella me dice, sí, pero alguien roba y lo devuelve. Ajá, pero si no puede, como este caso, si no puede devolverlo. Pero es que la palabra de Dios no te dice que tú resarzas el daño. Dice que te arrepientas. Dice que no lo vuelvas a hacer, que te alejes, que seas santo, que vivas una vida santa alejada del pecado. Eso sí, pero es que el pasado ya Él te lo perdonó en su misericordia, ¿verdad? Entonces, esa es una gran lección. Y tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos un ejemplo de un apóstol a quien nosotros predicamos muchísimo, el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:9. Él mismo reconoce su pasado. Dice, 1 Corintios 15:9. 15:9. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él reconocía, mira, no soy digno. Reconozco que no soy digno. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Él reconocía que él no era digno de ser llamado apóstol. Pero al final aceptó que era un apóstol. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque no era por su criterio. Su criterio, ¿qué le decía? No soy digno. No soy digno.
Pero Jesucristo, ¿qué le dije? Sí, si eres digno porque yo te perdono. Es más, ¿saben qué? Vamos a utilizar tu pasado de perseguidor de la iglesia para glorificarme yo sobre ese pasado. Vamos a utilizar tu pasado de que tú incluso asesinaste cristianos y los llevabas a la cárcel para yo glorificarme y utilizarte gracias a ese pasado. Entonces Jesucristo se glorifica en tus errores, en tus pasados, cuando tú tienes el cambio de vida, obviamente. ¿Qué me dicen del rey David? El rey David, cuando cometió adulterio, ¿verdad? Con Betsabé. ¿Y qué hizo con el esposo? Lo mandó de primerito a la guerra, bueno, a que muriera. Eso es tremendo porque creo que nadie de nosotros, ninguno, no sé, hemos cometido un pecado de tal magnitud. Un pecado de vida, de muerte, cónchale, de asesinato, básicamente. Pero ¿qué hizo el rey David? Salmo 51. Te iba a decir del 1 al 2, pero bueno, sí, se nos va pasando el tiempo. Salmo 51 del 1 al 2, pero hermano, si tú tienes una carga, una culpa, hermano, que quieres entregarla a nuestro Señor Jesucristo, léete el Salmo 51, hermano. Léete el Salmo 51. Vamos a leer una porción de allí. ¿Qué decía el rey David? Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A la misericordia de las piedades ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que eran infinitas y él se está abrigando en esas bendiciones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él se extiende allí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Decía David, mi pecado siempre está delante de mí. Y es lo que nos pasa a nosotros. El pecado siempre está delante de nosotros. No hay forma de que digamos, oye, no, a partir de hoy no peco más. Mentira. Imposible. Imposible. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Es que en ese pecado, en ese pasado y en esos errores, se glorifica nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, nuestro pasado es parte de nuestra vida. Indudablemente nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestro pasado a través de la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, puedo cambiar la forma como mi pasado me afecta. Puedo cambiar la forma de que cuando el enemigo llega a atacarme a través de mi pasado, de decirle no, eso no es conmigo, porque mi Señor Jesucristo me perdonó. Y aquí les dejo unos tips para el presente y para el futuro. Primero, hermano, que tú te veas a ti mismo como te ve nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de qué manera nos ve nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ve a nosotros, o Dios nos ve a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Así nos ve Dios a nosotros. Gracias a la ofrenda, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Segunda de Corintios 5:17, que ya lo estaba parafraseando hace un rato. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y reitero, uno muchas veces lo ve hacia el futuro, pero yo quiero hoy darle énfasis hacia el pasado. Esas cosas viejas pasaron, hermano, y que no te afecten. Y entonces cuando el enemigo llega, no, pero ese no es así tan fácil, porque tú hiciste esto y aquello, y tú ahora te las das de santo y vas para la iglesia y te das de muy santurrón. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Cada vez que te venga ese pensamiento, ese dardo del enemigo, ¿qué vas a poner tú al lado de ese dardo como un escudo? La gracia de Dios. Punto. Es que no es por mí, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. No es de nuestro. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada, no hay una comparación que llegue el enemigo. Oye, tú te la das muy de santo, pero mira al otro hermano hace y tú no haces. Pero es que ¿dónde está la comparación aquí escrita? Donde dice que yo tengo que compararme con lo que hace un hermano y con lo que hace el otro. Porque es que no es por obra, es por gracia. Empezamos leyendo Efesios 5:17. Decía que nos debemos someter a la voluntad del Señor. No hay que ser insensatos, hay que ser entendidos. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Esta es la voluntad del Señor. Que entiendas que no tienes que cargar con la culpa de tu pasado. Que entiendas que hemos sido libres. A libertad nos llamó Cristo, mis hermanos. Y esa es la voluntad del Señor que debemos llevarnos para nuestra vida. No tenemos que cargar con las culpas del pasado cuando nos hemos arrepentido y cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar antes de finalizar esta parte del servicio para que nuestro Señor Jesucristo nos mantenga en bendición, nos mantenga alejados del pecado. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por ser lleno de misericordia, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por perdonarnos en cada una de nuestras rebeliones, Señor. Reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos que hemos fallado muchas veces, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor es infinito, Señor. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos has hecho salvos, Señor. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú nos ves limpios del pecado, Señor.